Hola, soy Juan, y si estás aquí es porque el miedo te atrae tanto como a mí. La noche caía sobre el camino desierto que serpenteaba entre las montañas del interior de México. El viento frío mordió la piel, trayendo consigo el sonido lejano de las hojas secas siendo arrastradas, pero también algo más, algo que no se podía describir fácilmente. Carlos, un camionero, estaba acostumbrado a viajes largos por carretera, pero esa noche algo se sintió diferente. Había hecho este viaje innumerables veces, pero nunca había sentido el peso de la soledad como esa mañana. Carlos era un hombre pragmático de 35 años que vivía en el norte de México y pasó la mayor parte de su vida al volante. Tenía los ojos cansados, pero su destino era claro. Entregaría el cargamento en un pequeño pueblo de la región montañosa, donde el viento y el frío eran implacables. No le importaba el aislamiento de la carretera. De hecho, fue algo que lo consoló. Hasta esa noche. El sonido del motor fue el único compañero del viaje, pero pronto empezó a notar algo más. En el espejo retrovisor, algo se movía lentamente. Era una figura encapuchada, vestida con una larga capa blanca que parecía flotar hacia el camión. Al principio, Carlos pensó que era solo una visión cansada, algo que su mente estaba creando debido al cansancio. Pero a medida que la figura se acercaba, no podía negar la sensación de que algo andaba mal. Con los ojos muy abiertos, miró por la ventana, pero no vio nada más que oscuridad absoluta. Sin embargo, la cifra ahora estaba más cerca. Carlos intentó acelerar el camión, pero la figura se movía con una velocidad sobrenatural, manteniéndose siempre a la misma distancia. Su mente empezó a formular preguntas. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué quería ella? ¿Por qué estaba allí, en una carretera desierta en mitad de la noche? Con el corazón acelerado, Carlos redujo la velocidad. Miró por el espejo retrovisor una vez más, y en ese momento la figura se reveló completamente. Una mujer, de rostro pálido y cabello despeinado, parecía flotar junto a la camioneta. Sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera alma en su forma. El miedo empezó a apoderarse de Carlos, pero no pudo detenerlo. El camino que tenía por delante estaba desierto y el miedo a algo peor lo impulsó a seguir adelante. Carlos intentó llamar a la policía, pero su celular no tenía señal. Sintió que el pánico se extendía por su cuerpo, pero también una extraña sensación de inevitabilidad. Algo le decía que no podía evitar lo que estaba a punto de suceder. Ahora, el miedo ya no era solo físico. Era una presencia que lo observaba, una presencia que lo rodeaba. No sabía qué hacer. El camino que tenían delante parecía extenderse más y más, una línea interminable y retorcida que atravesaba la oscuridad. Carlos estaba cada vez más nervioso, pero no se atrevía a parar. La extraña mujer vestida de blanco permaneció a su lado. Su rostro pálido y expresión en blanco se convirtieron en una presencia constante, como una sombra que no podía ser ahuyentada. Miró una vez más por el espejo retrovisor y, para su horror, la mujer estaba más cerca. Ahora estaba a solo unos metros detrás del camión y su figura espectral lo seguía con una calma sobrenatural. Carlos intentó mantener la concentración, pero su cuerpo estaba agotado por la ansiedad y el miedo. Sus ojos se movían frenéticamente, explorando el camino por delante en busca de una señal de vida. Pero todo lo que encontró fue vacío y silencio. A cada kilómetro recorrido, el frío aumentaba. Carlos podía sentir el aire frío invadir la camioneta, a pesar de las ventanillas cerradas y la calefacción encendida. La mujer parecía emitir una especie de energía fría, lo que hacía que el ambiente a su alrededor se volviera cada vez más helado. Se obligó a mirar el camino, pero la mirada de la mujer, como capaz de penetrar su alma, lo hipnotizó. No sabía qué hacer. Estaba perdido. Su mente intentó encontrar explicaciones racionales, como si pudiera entender lo que estaba pasando, pero nada parecía tener sentido.
hasta que de repente una luz brillante brilló a su izquierda. Rápidamente miró hacia un lado y vio una casa antigua, aislada, casi invisible entre los árboles que bordeaban el camino. Una pequeña señal de esperanza apareció y tomó una decisión rápida. Se detendría y pediría ayuda. La camioneta estaba estacionada en la entrada de la casa. La mujer de blanco estaba ahora detrás del vehículo, de pie como una estatua, mirándolo con los ojos en blanco. Carlos no se atrevió a mirarla nuevamente. Rápidamente bajó de la camioneta y se dirigió hacia la puerta de la casa. Golpeó con fuerza, pero no hubo respuesta. Volvió a llamar más desesperadamente, hasta que finalmente la puerta se abrió lentamente. Apareció una mujer mayor, con mirada seria y cansada, como si lo hubiera estado esperando. Ella no pareció sorprendida por la visita. «¿La viste, no?», preguntó la mujer antes de que Carlos pudiera siquiera hablar. Su tono era sombrío, como si hubiera visto a muchos viajeros como él en ese mismo camino. Carlos, sin palabras, se limitó a asentir. La mujer lo invitó a pasar, pero él dudó. El miedo todavía lo consumía y no sabía si debía confiar en esa extraña figura. Sin embargo, la mujer insistió y Carlos entró, aliviado de encontrar finalmente un refugio. Dentro de la casa, el calor era intenso, un contraste aterrador con el frío que todavía lo envolvía afuera. La mujer lo condujo a una pequeña habitación donde ardían velas y fotografías antiguas adornaban las paredes. Ella lo hizo sentarse, pero antes de que él pudiera preguntarle algo, ella comenzó a contar su historia. «Ella nunca te dejará solo, hijo mío. La mujer de blanco es una maldición que ha perseguido esta carretera durante generaciones. Busca almas perdidas, personas que, como tú, están solas, a la deriva, con miedo. Cuando ella aparece, es el final». Carlos sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. La mujer de blanco estaba más cerca de lo que imaginaba. Ella no era solo una aparición, sino una maldición, una presencia que se apoderaba de la vida de cualquiera que se cruzara en su camino. La anciana explicó que hace muchos años, un accidente de tráfico le quitó la vida a una joven, y desde entonces, su alma no ha encontrado descanso. Esperó, buscando víctimas que no sabían cómo escapar. La historia se contó en susurros durante generaciones, pero nadie sabía cómo romper el ciclo. Carlos sintió el peso de esas palabras. Necesitaba salir de allí, necesitaba escapar. Pero antes de que pudiera levantarse, escuchó un sonido ahogado proveniente del exterior, como el sonido de pasos pesados en el suelo. Corrió hacia la ventana, pero la mujer de blanco ya estaba allí, parada en medio del camino, entre la casa y la carretera. Carlos sintió que el pánico se apoderaba de su cuerpo. Ya no había escapatoria. Miró a la anciana, que lo observaba con una mirada como si supiera que lo peor estaba por llegar. El tiempo pareció detenerse cuando Carlos vio a la mujer de blanco más cerca que nunca. Sus ojos vacíos lo miraron con una intensidad sobrenatural, como si estuviera esperando el momento exacto para dar su último paso. El miedo consumió sus entrañas, pero algo dentro de él, una fuerza desconocida, lo hizo ponerse de pie. No podía permitir que eso sucediera. No era solo su vida la que estaba en riesgo, había algo más en juego. La anciana, que hasta entonces parecía tranquila y resignada, de repente se levantó con sorprendente agilidad. Caminó hacia Carlos, con los ojos fijos en la mujer de blanco, que ahora estaba a solo unos metros de la casa. «Ella nunca parará», dijo la mujer en voz baja y seria. «La única forma de escapar es hacer lo que ella quiere». Carlos estaba confundido, tratando de entender lo que eso significaba. «¿Qué quiere ella de mí?», preguntó con la voz temblorosa. La anciana lo miró con pesar, como si le estuviera dando un último consejo. «Ella quiere que aceptes tu destino. Ella no te persigue por casualidad. Ella te eligió porque estás perdido, sin rumbo».
La anciana ahora parecía más una figura espectral que una persona viva. Ella se estaba transformando ante sus ojos, su apariencia envejecía aún más rápidamente. Hay que darle lo que quiere, y al final ella te dejará ir, pero tendrás que hacer algo de lo que nunca pensaste que eras capaz. Carlos sintió que su pánico aumentaba. ¿Qué quiso decir con eso? Ya se estaba arrepintiendo de haberse detenido. Pensó en salir corriendo por la puerta, pero cuando miró hacia un lado, la mujer de blanco ya estaba dentro de la casa, inmóvil como una estatua de hielo. El aire se sentía denso y la habitación se llenó de una sensación de desesperación, como si el tiempo se hubiera detenido y estuviera esperando algo. Fue entonces cuando la anciana, con mirada triste, se acercó a él y le puso la mano en el hombro. Ya no puedes huir. Ella ya sabe todo sobre ti, cada pensamiento, cada miedo. Ella te eligió porque guardas un secreto que nadie más conoce. Si no le das lo que quiere, consumirá tu alma. Carlos no entendió. ¿Qué sabía la mujer de blanco sobre él? ¿Qué secreto llevaba? La anciana sonrió sombríamente como si hubiera estado esperando esta pregunta. Ella conoce la culpa que cargas, de la persona que dejaste atrás, a quien juraste que volverías y nunca lo hiciste. La mujer de blanco busca a quienes abandonaron algo o a alguien que dejaron algo sin terminar. Tienes que decidir, Carlos. Si no afrontas tu pasado, ella lo hará por ti. Fue en ese momento cuando todo empezó a tener sentido. Carlos, cuando era joven, había perdido el contacto con su prometida, Ana, tras un accidente en un viaje. La amaba profundamente, pero el dolor de la pérdida le hizo huir de su vida anterior, aislándose en el trabajo y en las carreteras. Nunca había superado la pérdida y ahora la mujer de blanco estaba aquí para enfrentarlo con las consecuencias de su fuga. Antes de que pudiera procesar todo esto, la mujer de blanco dio un paso hacia él y con una velocidad sobrenatural agarró a Carlos del brazo. Sus dedos, fríos como el hielo, penetraron su piel y sintió el dolor atravesar sus huesos. Intentó luchar, pero algo más profundo lo mantuvo quieto. Luego vio cómo el rostro de la mujer se transformaba lentamente, desintegrándose hasta revelar una figura que conocía muy bien. Ana. El shock fue insoportable. Vio los ojos de Ana, los mismos ojos que había amado, ahora vacíos como los de la mujer de blanco. El miedo y la culpa de todos esos años, de no tener el coraje de regresar, de no tener el coraje de redimirse, lo abrumaron. Intentó hablar, pero se le quebró la voz. Lo único que pudo hacer fue observar la forma de su amada, ahora transformada en una entidad sobrenatural que buscaba no su salvación, sino su condenación. «Huiste de mí», susurró la figura de Ana con una voz etérea, casi inhumana. «Ahora es mi turno de hacerte pagar». La mujer de blanco, que ya no era solo una aparición, sino la encarnación de su propia culpa y arrepentimiento, lo llevó a un lugar sin luz, sin aire. Intentó resistirse, pero tenía los pies pegados al suelo. El miedo se apoderó de él de tal manera que ya no sabía que era real o imaginario. Antes de ser consumido por la oscuridad, la anciana, con expresión de desesperación, gritó: «Tienes que afrontar lo que hiciste, o ella nunca te dejará ir». Carlos se encontró ante un dilema insostenible: enfrentarte a la mujer de blanco, afrontar tu culpa o dejar que te devore como una entidad vengativa de tu pasado. La presión sobre el pecho de Carlos aumentaba con cada segundo. Sintió que su alma era absorbida por la oscuridad, como si lo estuviera tragando un vórtice de arrepentimientos y miedos no resueltos. La figura de Ana, transformada en la mujer de blanco, lo miraba con una mirada implacable. El dolor era casi físico. No podía respirar, no podía pensar y su mente pareció fragmentarse en 1000 pedazos. «Nunca debiste haberme dejado», susurró la mujer de blanco con la voz ahora llena de ira. «Ahora pagarás por toda la vida que perdiste».
Carlos sintió que la culpa consumía su alma. Sabía que aquello no era solo una aparición, sino la materialización de todo lo que había tratado de ocultar. El abandono, el dolor, la huida de su pasado. Estaba allí, atrapado, mirando a la persona que más había amado, ahora transformada en un ser despiadado, moldeado por su propia culpa. Pero de alguna manera, en medio de esa pesadilla, algo dentro de él empezó a cambiar. El miedo empezó a disiparse y en su lugar llegó una sensación de claridad. Había pasado toda su vida huyendo de su propia culpa, escondiéndose en las carreteras, en el trabajo, en las noches solitarias. Pero ahí, en ese momento, ya no podía correr. Necesitaba afrontar lo que había hecho o sería consumido por ello para siempre. Cerró los ojos y respiró hondo. Recordó a Ana, la joven que amaba, pero también sus propios errores. Sabía que no podía traerla de vuelta, que no podía deshacer lo que había hecho. Pero algo dentro de él le decía que si no aceptaba su error, si no miraba dentro de sí y enfrentaba su culpa, esa maldición nunca terminaría. Carlos, con el pecho oprimido y los ojos cerrados, habló con voz temblorosa pero determinada. Sé lo que hice. Te abandoné, Ana. Huí de mi miedo, huí de mí mismo, pero ya no puedo vivir con esta culpa. Lo lamento, y si esto es lo que necesitas para descansar, entonces lo acepto. Cuando las palabras salieron de su boca, la mujer de blanco se detuvo. Ella lo miró, ya no enojada, sino con una profunda tristeza, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Comenzó a desaparecer lentamente, su forma desintegrándose en la oscuridad, como si finalmente hubieran liberado su peso. La casa alrededor de Carlos empezó a temblar. Las paredes parecieron desmoronarse y las velas se apagaron una a una. Sintió que el calor regresaba, el aire más ligero. La mujer de blanco, ahora transformada nuevamente en la figura de Ana, le sonrió, pero su sonrisa no era de ira ni de venganza. Fue uno de comprensión, de perdón. La figura se derritió por completo, como niebla en el viento. Carlos cayó de rodillas al suelo, exhausto. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, pero la sensación de paz que ahora invadía su corazón era inconfundible. Se había enfrentado al mayor miedo de su vida, la confrontación con su propia culpa. No sabía si era real o simplemente una alucinación provocada por el miedo, pero algo le decía que, por fin, era libre. Mientras se levantaba, miró por la ventana y vio que el camino estaba iluminado. El cielo parecía despejado y el viento, que antes había sido helado, ahora traía consigo una sensación de renovación. No sabía qué pasaría después, pero algo había cambiado dentro de él. Se había enfrentado a lo que más temía y de alguna manera eso lo liberó. Carlos volvió a subir a la camioneta. Cuando puso en marcha el motor, el camino que tenía delante parecía menos amenazador, menos lúgubre. No sabía si la mujer de blanco todavía estaba al acecho, pero sentía que ahora podía seguir adelante. Había dejado atrás no solo ese camino, sino también el peso de sus propios arrepentimientos. Carlos pisó el acelerador y por primera vez en mucho tiempo sintió una sensación de control. El camino que tenía por delante parecía más brillante, menos amenazador, pero el miedo todavía flotaba sobre él, como una sombra distante. Sabía que lo que había experimentado no podía simplemente ignorarse. Algo dentro de él había cambiado para siempre. A medida que avanzaba el camión, el sonido del motor se mezclaba con el silencio de la noche. Miró por el espejo retrovisor, esperando ver la figura de la mujer de blanco, pero no había nada. El camino detrás de él estaba vacío, sin señales de presencia alguna. Por un momento, Carlos creyó que la pesadilla había terminado, que por fin era libre. Pero entonces sucedió algo extraño. Las luces de su camioneta comenzaron a parpadear, tenuemente, como si le estuvieran cortando la electricidad. Carlos intentó encender el faro, pero no sirvió de nada.
La oscuridad circundante pareció intensificarse, tragándose el camino, haciendo que todo fuera aún más opresivo. La tensión en su pecho aumentó. Sabía que algo andaba mal, muy mal. De repente, escuchó el sonido distante de pasos, pasos que no podían explicarse. Volvió a mirar por el espejo retrovisor, pero no vio nada. No quedó nada detrás de él. Aceleró, tratando de escapar de la sensación de que algo estaba al acecho esperándolo. Pero los pasos se hicieron más fuertes, más cercanos. Fue entonces cuando, en medio del camino, apareció una figura, la mujer de blanco. Ella estaba allí, quieta, como una estatua, esperando. Carlos intentó evitarlo, pero no había espacio. El miedo se extendió por su cuerpo como un fuego, quemando su mente. Sabía que no había manera de evitarlo. Tenía que afrontar lo que estaba por suceder. A medida que se acercaba a ella, el camión redujo la velocidad como si fuera arrastrado por una fuerza invisible. La mujer de blanco no se movió. Ella se limitó a mirarlo, con los ojos vacíos y una expresión impasible. Cuando la camioneta finalmente se detuvo frente a ella, Carlos sintió que su respiración se había detenido. El miedo se lo tragó, pero no podía moverse. Todo estaba en suspenso. La mujer de blanco se acercó lentamente y Carlos sintió que el calor de su cuerpo era invadido por un frío que lo hacía estremecerse. Ella no habló, pero su mirada parecía penetrar tu alma, como si estuviera esperando algo. No sabía qué hacer. El pasado lo perseguía. Sus decisiones estaban a la vista, pero aún no sabía lo que ella quería, lo que aún necesitaba hacer para finalmente liberarse. Luego, sin previo aviso, extendió la mano, en un gesto gentil, casi como si le pidiera que la tocara. Carlos miró su mano espectral y por un momento se quedó helado, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sabía que, en ese momento, tenía una opción. Una elección que ya no podía evitarse. Respirando profundamente, acercó su mano a la de ella. Cuando sus dedos se tocaron, una explosión de luz los envolvió a ambos, cegándolo por un instante. Carlos se sintió transportado a otro lugar, un espacio sin tiempo, sin principio ni fin. Su mente se nubló y no podía entender lo que estaba pasando. Pero cuando la luz finalmente se disipó, Carlos estaba en campo abierto, con el sol saliendo en el horizonte. La mujer de blanco ya no estaba a su lado, estaba solo, en un lugar desconocido. Miró a su alrededor y a lo lejos vio una figura que se acercaba. Cuando la figura se acercó, reconoció la sonrisa familiar, la sonrisa de Ana. Ella estaba allí, pero no como antes. Parecía viva, sonriente, sin ojos vacíos, como si fuera una persona real, libre de todo el dolor y sufrimiento que él había causado. Carlos, sin palabras, se limitó a observarla mientras ella se acercaba, y con un toque suave le acarició el rostro. «Finalmente lo entiendes», dijo con voz suave pero llena de compasión. «Ahora eres libre». Carlos sintió una ola de paz invadir su ser. No sabía cómo, pero de alguna manera se había liberado del peso de su culpa. Él se arrodilló, con lágrimas en los ojos, mientras ella lo abrazaba por primera vez en años. Finalmente entendió lo que ella quería de él. No venganza, no dolor, sino aceptación de su propio error y arrepentimiento genuino. Ella sonrió una vez más, y antes de que él pudiera decir algo, desapareció como niebla en el viento. El campo se desmoronó y el camino vacío apareció ante él nuevamente, pero ahora ya no parecía amenazador. Carlos sintió por primera vez que le habían quitado el peso del camino de sus hombros. Estaba libre. Pero cuando el camión retomó su camino, el espejo retrovisor captó por un breve momento una última visión. La mujer de blanco, sonriendo suavemente, a lo lejos, como una presencia que finalmente había encontrado la paz.